Buenas noches, señor Procurador David Morales. Buenas noches, Nacho, qué gusto estar en la entrevista contigo de debate y agradecer la invitación. Me disculpo que en días anteriores no pude acompañarte o que había perdido la voz ahí con la garganta, pero ya un poco mejor aquí. Bueno, pues, obviamente estos tipos de batallones se asocian mucho a golpes, básicamente, que se dan a estructuras, ya sea en tiempo de guerra o estructuras criminales en este caso, y yo no sé si usted cree que hay alguna recomendación que darle a ello. Bueno, Nacho, yo he tenido una posición bastante clara en este tema de las medidas extraordinarias que se están adoptando. Creo que el primer paquete de medidas que iban dirigidas a la situación carcelaria, como ya me pronuncié, en general cumplen los estándares de derechos humanos. Advertí que debe tenerse cuidado en la amplia discrecionalidad que tiene la administración para que las mismas sean aplicadas desde los principios de necesidad, los principios de proporcionalidad. Fueron el primer paquete de medidas hacia la situación carcelaria, medidas que además fueron llevadas a la Asamblea Legislativa y tuvieron cierto proceso de discusión. El gobierno ha seguido con estas medidas adicionales dentro de la que está la conformación de esta unidad. Estas han tenido menos discusión, menos debate, dijéramos, con sectores, pero en términos generales yo considero que ante la atroz escalada de violencia delictiva que generaron sobre todo las pandillas, que llevaron a estos niveles el número de homicidios, jurídicamente se justifican medidas excepcionales. Ahora hay que tener claridad sobre este tipo de unidades que se están formando, ¿verdad? Son unidades que están destinadas a cumplir una función de contención del delito en el marco del control del delito. Debemos estar claros que este tipo de respuesta por sí misma no es la que va a solucionar el problema de la violencia. Es una medida además con mucha carga de militarización. ¿Eso le preocupa? Bueno, yo creo que la apuesta fundamental desde nuestro estándar democrático debería ser no la tradicional apuesta a la militarización que hemos hecho desde la década de los 90. Ya por más de 2 décadas hemos estado apostándole a la militarización. Es normalmente un esfuerzo de coyuntura, una intervención excepcional que se ha vuelto permanente, contrario a lo que dice la Constitución, pero sí creo que es un proceso que no se puede revertir de golpe. No podemos sacar a los militares súbitamente de sus funciones de apoyo a la seguridad, porque dejaríamos en vulnerabilidad mayor muchas comunidades en situación crítica por la violencia. Pero el proceso, la apuesta estratégica debiese ser el fortalecimiento de la policía. A mí me hubiera gustado ir de 1000 policías más, no de 1000 reservistas más. La inversión de los recursos debería estar priorizada en el fortalecimiento de la policía, que todavía tiene grandes carencias y situaciones precarias. Pero en el marco de la crisis, de la escalada delictiva, de los crímenes atroces de las pandillas, como medida excepcional, como medida de coyuntura, puede tener una función en el marco de la contención de la delincuencia. Ahora debe haber una vigilancia también para que en las acciones de este grupo especial no se violente la ley, no se cometan excesos o abusos a los derechos humanos. El vicepresidente se ha comprometido con este estándar. Yo quisiera destacar... ¿Qué significa eso? Porque para la mayoría nos cuesta un poco entender cómo tiene que actuarse para no violentar los derechos humanos. Yo creo que hay un sentimiento generalizado de la población que seguramente, digamos, usted lo ha sentido más que nadie en relación al cansancio que tiene la gente de sentirse víctima de un pequeño grupo de criminales que han hecho del país algo, digamos, bastante feo de vivir en los últimos años, que tienen muchas familias, muchísimas familias de luto en el país y que coartan incluso la libertad y las posibilidades que tienen los jóvenes de poder tener una vida con mayor sosiego. Pero, ¿qué es lo que debe hacerse? Porque yo incluso en los países más desarrollados del mundo veo lo que algunos llaman excesos al momento de detener a una persona, ¿ya? Yo me imagino que si le pregunto a usted, usted me va a decir, hay que capturar y entregar a la justicia.
pero ¿de qué manera? Bueno, el clamor de la población, que a veces puede pedir soluciones que están fuera del marco del Estado de Derecho. Vemos en las redes sociales a veces el llamado a legitimar el exterminio, por ejemplo, a motivar ejecuciones extralegales. Yo creo que no debemos juzgar a la población, precisamente, Nacho, porque la población está en la situación de sufrimiento y de angustia, está sufriendo el embate, y la población tradicionalmente ha estado abandonada por el Estado. A lo largo de los 25 años desde la firma de los acuerdos de paz, las políticas de seguridad ni siquiera contemplaron estrategias reales, financiadas, programas especiales de asistencia y protección a las víctimas de la violencia. Seguimos hasta el día de hoy sin programas de atención a las víctimas, aunque ya en el Plan El Salvador Seguro se ha establecido como una prioridad que se quiere desarrollar. Pero, dijéramos, la población ha estado abandonada y hemos tenido una historia llena de autoritarismo, de impunidad, que ha terminado generando una cultura que naturaliza la violencia. Entonces, el clamor angustiado de comunidades agobiadas por la violencia que hacen este tipo de llamados, pues debemos comprenderlo también, que es un llamado de angustia. Pero el Estado, los funcionarios, estamos obligados a actuar con respuestas efectivas, pero en el marco de la Constitución y en el marco del Estado de Derecho. Las intervenciones policiales e inclusive militares, que deberían ser de naturaleza excepcional en materia de seguridad, responden a protocolos técnicos que están diseñados y que tienen estándares internacionales y nacionales. A ver, obviamente hay un cambio fundamental que se está produciendo. Los gobiernos de El Salvador, si bien han aplicado un poquito más de aspereza a esta situación o no, pero en el fondo es muy similar todo lo que ha habido para atrás. Lo que ha habido es más publicidad, de mano dura, más que realmente irle con todo a la situación. Hoy día yo creería que se está pasando a una situación totalmente distinta, donde el gobierno está apostándole a terminar con estos niveles tan altos de criminalidad que existen en el país. Este batallón que se creó no va a chinear a nadie. O sea, este batallón es un batallón con componente principalmente militar y que va a actuar a la ofensiva. O sea, no va a andarse defendiendo porque no anda patrullando, sino que va directamente a algo, a la captura de un líder de estos grupos criminales, o seguramente a atacar una estructura que haya en un momento determinado y que esté operando en tal parte. Entonces, ¿cómo se puede ahí tutelar los derechos humanos si dejamos a un lado lo inocente, sino que esto es un enfrentamiento entre dos grupos, un grupo del Estado y un grupo delictivo? Bueno, yo hablaba de los estándares, los protocolos que regulan inclusive la administración de eventos de crisis gravísima, como el de individuos atrincherados o situaciones de violencia o toma de rehenes, en los que este tipo de unidades tienen cabida. Se está hablando también en el discurso, yo voy a pedir más información a las autoridades, al gobierno, sobre la operatividad de este nuevo grupo especial. Pero se está hablando que también van a trabajar en materia de captura, en materia probablemente de auxilio a la investigación y captura. Esto requeriría la vigilancia y la participación de la Fiscalía General en esos procedimientos, de acuerdo a la ley. Me ha parecido desafortunada la simbología con la que fue lanzado. Fue lanzado en las instalaciones de la ex Guardia Nacional, que fue un gran centro de torturas y desapariciones forzadas y de funcionamiento de escuadrones de la muerte, donde el conflicto armado, esas instalaciones deberían ser un gran centro de la memoria, como es la Escuela de Mecánica de la Armada en la Argentina, por ejemplo. ¿Pero tú crees que el presidente de la República no sabe lo que era ahí? Se lanza desde ahí y cumplió con un formato, con unas formas que emularon los lanzamientos de los batallones élites de infantería del pasado, que se vieron involucrados en matanzas de civiles. Me parece que no es necesaria esa simbología, que se puede demostrar fuerza sin acudir a esta simbología del pasado muy vinculada con las violaciones a derechos humanos. Y bueno, pero más allá de esa simbología que me ha parecido equivocada en el lanzamiento, hemos tenido un escenario, Nacho, que nos ha preocupado mucho como Procuraduría. Hemos tenido muchos procedimientos policiales en el último año y medio, sobre todo,
en los cuales algunos de estos casos de enfrentamientos entre policías y delincuentes o presuntos delincuentes revisten características sospechosas de ejecuciones extralegales. Quiero decir que como procurador he impulsado investigaciones sobre varios casos ilustrativos. Es un proceso complicado para nosotros, debemos analizar la poca información que nos dan las instituciones que no colaboran demasiado, ni la policía, ni la fiscalía, ni la Fuerza Armada con nosotros, analizar peritajes, información forense, etcétera, y estamos encontrando en algunos casos ya claros indicios de ejecuciones extralegales en este tipo de procedimientos. Yo haré públicos 2 casos en los que ya nos es posible dar conclusiones la próxima semana. Y los medios de comunicación han llamado la atención sobre este tema. Hay investigaciones periodísticas serias en algunos de estos casos. Y hemos constatado que los controles internos de la policía pues no están funcionando, que tienen graves deficiencias, que no están realizando las investigaciones que les corresponden ante estos posibles hechos de abuso. Y hay una infuncionalidad que no es un tema coyuntural, Nacho. Hay un debilitamiento de los controles internos de la policía, sobre todo a partir del cambio de ley en 2001 durante la era del director Sandoval, que se debilitan, se cambia la ley y se debilitan deliberadamente estos controles internos. Hay un problema institucional estructural de hace muchos años, pero estos controles están siendo poco efectivos. Entonces la preocupación ante el lanzamiento con este tipo de simbología de fuerzas de esta naturaleza, que parecen ser fuerzas de choque, como tú dices, de ofensiva, de predominio en el enfoque de la intervención militar, pues se generan preocupaciones. Lo que tú has expresado preocupación es por lo que se piensa, lo que se ha hecho o lo que se piensa hacer en materia de menores. Y básicamente son 2. Una es que los menores, esto fue aprobado ya, que se han encontrado cometiendo delito en fragancia o que estén siendo investigados podrán ser detenidos solo con la orden de la Fiscalía General de la República. Antes establecía que tenía que ser un juez. Y lo otro que se va a discutir es una iniciativa para bajar la edad de poder procesar como adulto a un menor. Bueno, Nacho, me gustaría aclarar que sí me parece que no es válida las comparaciones que podamos hacer de la situación actual con las situaciones de la guerra civil. Nuestra Policía Nacional Civil no es, con todos y los problemas que puedan haber de abusos a los derechos humanos, no es la antigua Guardia Nacional o la antigua Policía Nacional. También estoy en el convencimiento que no hay una política de Estado de generar exterminios o violaciones a los derechos humanos. Pero en medida que nosotros vamos constatando casos graves como los que he mencionado, y la reacción de los mecanismos de control y de la misma Fiscalía de tolerancia y de pasividad, este es un mensaje antidemocrático muy grave, es algo que debe corregirse. Y me parece que el gobierno y las autoridades, sobre todo la Fiscalía, deben ser más protagónicos en eso. Un aspecto que me preocupa es que sigamos dándole a la rueda del manodurismo que no nos ha sacado del tema. Una cosa es ser contundente en la persecución del delito, que se debe ser, y que pueda pasar a una segunda prioridad, la apuesta estratégica del Plan El Salvador Seguro. Y yo creo que con ese enfoque también debemos ir viendo las reformas penales. Pueden ser necesarios algunos ajustes a la ley penal, algunos temas de procedimiento, incluso algunas revisiones de penas o de tipificaciones de delito. Toda ley es perfectible y debemos irla acomodando a las circunstancias de cada momento histórico. Pero si una experiencia histórica tenemos, es que a lo largo de 25 años hicimos centenares de reformas al sistema penal, sobre todo después del año 98, si recordamos, Nacho, hubo cerca de 300 o más reformas al Código Penal, cerca de un número similar al Código Procesal Penal, todas endureciendo penas y etcétera. Y con todas estas reformas penales, miremos la crisis carcelaria que tenemos y miremos dónde estamos. Las solas reformas a la ley no significarán el fin de la violencia, que algunas puedan ser importantes. En términos generales, me parece que la propuesta del señor fiscal general no es desmedida, pero me preocupa, hace algunos endurecimientos de penas, algunos ajustes de procedimiento, trata de crear algunos nuevos tipos penales.
Me preocupa que la Asamblea Legislativa esté dando un procedimiento rápido de aprobación. Entiendo que ya hay se anunció que la comisión llegaba a consenso ya y daba un dictamen favorable a una parte importante de estas propuestas. Debemos todavía conocer el dictamen para saber en definitiva cuáles. ¿Le preocupa que sea tanta rapidez? Me preocupa que esté evadiéndose los estándares que ha alcanzado en otros procesos de formación de ley la Asamblea para cumplir el principio de libre debate y el principio democrático que ha estado observando la Asamblea cuando manda escuchar o nos llama para opinar a diversas instituciones que debemos tener algún tipo de voz en este debate, sobre todo porque debe haber discusiones técnicas sobre estos temas y debe escucharse no solo las instituciones y las organizaciones sociales, sino la comunidad jurídica. Vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.